Hola a todos, buenas tardes. En esta clase vamos a dar un repaso sobre los datos importantes de esta asignatura, así como también se responderán las preguntas frecuentes que surgen a lo largo de este módulo. Mi nombre es Cristina Barajas Campos y seré su asesora en este módulo. Cualquier duda, saben que pueden contactarme ya sea por el mensajero de la plataforma, por correo electrónico o incluso en mi número de teléfono que está en la sección de avisos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este aviso en el que te doy a conocer que no hay proceso de recuperación en esta asignatura, lo que significa que si tú repruebas esta asignatura en automático vas a tener que recursarla. No hay una actividad integradora como en otras asignaturas, porque en esta materia no se puede recursar. Esta materia es una materia más que nada de reflexión sobre uno mismo y sobre qué vas a hacer tú en un futuro. Entonces, no es como que se te pueda evaluar mediante un examen o alguna actividad extra, sino más bien tienes que realizar todo este proceso de autoconocimiento que te llevará a conocer qué quieres en un futuro y qué estrategias debes tomar para poder conseguirlo. El siguiente aviso nos dice que tomes en cuenta el cronograma de actividades para tener el puntaje de la puntualidad. Aquí sí va a ser muy importante que tú revises este cronograma y veas qué actividades se tienen que entregar qué días, dado que si por ejemplo tú entras hasta el final del módulo y quieres realizar todas tus actividades en un solo día, vas a perder cierto puntaje y a lo mejor ese puntaje es el que te ayudaría a aprobar esta materia. Muchas veces falta solamente 3 puntitos para aprobar la materia y resulta que en la actividad 1 perdiste 10 puntos porque lo subiste 2 semanas tarde, ¿sale? Entonces sí hay que revisar esta información, qué actividades terminan el domingo de esta semana para poder tener mi puntualidad completa y cuáles terminan en la siguiente semana. Continuando con la información del tema, vamos a tener aquí una preguntita y una información importante. Dice que cuál es la importancia de la argumentación en los trabajos académicos. Leyendo este texto dice, argumentar significa avalar una conclusión con una serie de razones y de pruebas de apoyo. Un argumento es un vehículo para indagar o intentar descubrir o probar algo. ¿Para qué nos sirve saber esta información? Tú vas a tener en tus trabajos, en algunas rúbricas se te va a pedir que coloques citas y que coloques también referencias. ¿Y a qué se refiere con todo esto? Aunque en el trabajo no te esté pidiendo que tú agregues argumentos sobre cierta temática, sí te pide que lo hagas en la rúbrica. Entonces es muy importante que cuando tú estés revisando los trabajos, veas tanto una parte como la otra, que veas las instrucciones de la actividad y que veas qué es lo que se te va a evaluar. Por ejemplo, en la actividad 1, viene que elabores tu FODA, viene que hagas un avatar, viene que hagas tu mapa estratégico y viene que hagas una conclusión. Pero en la rúbrica se te evalúa que agregues 3 citas y 3 referencias. Entonces, ¿cómo las vas a agregar si no argumentas en tu trabajo? Yo en esta actividad te hago una indicación o una invitación de que tienes que ver tú en qué parte puedes agregar estas citas y estas referencias. Por ejemplo, una manera fácil de hacerlo es en la introducción. Tú me puedes crear un pequeño espacio en el que tú me indiques que en el trabajo se va a trabajar con un FODA, un mapa, un avatar, incluso con las preguntas de reflexión, y me puedes tú indicar para qué nos sirve cada uno de ellos. Con esta información te vas a fuentes de internet o de algún libro que tú tengas, buscas información relevante sobre esta temática y me la colocas para argumentar tus ideas sobre, por ejemplo, sobre qué es un FODA. Ahora, también para argumentar, vamos a tener que utilizar el formato APA. Aquí, por ejemplo, este texto que yo te pongo aquí, esta definición sobre argumentar,
es copia de una información de internet, pero no lo estoy colocando como que es algo que yo hice, sino que es una información que a mí me sirvió para mi trabajo. Decido que está bien colocarla, pero le doy créditos al autor. Como aquí, por ejemplo, al final te pongo realmente de quién es esta información. No es una definición mía, es una definición de Laza y de Amor. Ahora, esto como tal es una cita y las referencias que se te piden tienen que ver con esta cita que acabo de colocar aquí, pero las referencias van al final del trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos esta información. Tenemos que las citas van dentro del contenido del trabajo y es como tal la información que consultaste. Por otro lado, las referencias van al final del trabajo y muestran los datos donde se puede encontrar esa información. Si regresamos a la información que yo acababa de consultar, que es la de Laza y Amor, si nos vamos al final de estas diapositivas, vamos a tener las referencias. Aquí yo, por ejemplo, le coloco fuentes de consulta, pero también pueden ser referencias. Y aquí tengo la información sobre dónde conseguí yo esa definición sobre argumentar. En este caso, aquí tengo que fue Laza y Amor quien lo escribieron. El documento que yo consulté no tenía la fecha. El documento se llama La importancia de la argumentación en los trabajos de investigación. Y aquí está el enlace donde se puede ver el documento completo que yo consulté. Por abajo tenemos aquí otra referencia. ¿Por qué tengo yo dos referencias? Bueno, porque yo en mi cita, a lo largo de mi presentación, también consulté otra fuente de información, que en este caso fue la Fundación Canfranc. Tampoco el documento no tenía fecha y el documento se llama Conocerse a uno mismo. Entonces, esta es la diferencia entre una cita y una referencia. La cita está dentro de mi trabajo y es la información que consulté y las referencias están al final. Ahora no las puedo trabajar como algo separado, van de la mano, porque en una consulto información y en la otra te digo de dónde obtuve esa información. Si tú quieres saber más sobre cómo citar y cómo referenciar en formato APA, en la sección de avisos yo te coloco este enlace y este enlace te lleva a una presentación en donde te va a guiar, si tú consultas un documento de internet, cómo puedes poner las citas y cómo puedes poner las referencias. Si tú consultas un libro de una biblioteca, igual, cómo puedes colocar una cita, cómo puedes colocar una referencia. Pasando a otra parte importante de lo que se va a ver en esta asignatura, vamos a preguntarnos para qué nos sirve conocernos a uno mismo. Y aquí tenemos otra información que obtuve de Fundación Canfranc. Conocerse bien a uno mismo representa un primer e importante paso para lograr ser actor de la propia vida. El conocimiento propio constituye un punto clave para la formación y educación del carácter y de los sentimientos de cualquier persona. A lo largo de esta asignatura vamos prácticamente a conocernos a nosotros mismos mediante una serie de trabajos que te abordan estas preguntas. Vas tú a identificar de ti mismo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus intereses y cuáles son tus capacidades, cómo te ves en 10 años, qué estás haciendo, cuáles son tus metas y hasta dónde quieres llegar. Digamos que estos trabajos te van a ayudar a que tú te veas fuera de ti, que tú veas a una persona como si la vieras en el espejo y digas, esa persona es de esta manera, tiene estos puntos buenos, tiene estos puntos malos, le hace falta reforzarse aquí, en esta parte es muy bueno, esta persona quiere llegar a ser tal persona, tiene ciertos elementos para conseguirlo, pero le hacen falta algunos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos trabajos que nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos para, a su vez, ser nosotros los representantes de nuestra propia vida. Nosotros tomar nuestras propias decisiones sobre qué queremos en un futuro. Una de las actividades que te van a ayudar a conocerte a ti mismo es la elaboración de un mapa conceptual. Este mapa conceptual te va a ayudar a entrelazar ideas, a que las hiles. Vas por una parte a conocer tus capacidades y por otra tus intereses.
Aquí es muy importante que tú verifiques que si realices un mapa conceptual porque se te pide exactamente un mapa conceptual. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos que no son mapas, pero me los entregan como mapas. Entonces, allí tenemos en la rúbrica una indicación. Dice que elaboras un mapa conceptual. Si tú no elaboras un mapa conceptual, la máxima calificación que tú vas a tener en esta actividad son 60 puntos de 100. Aunque todo lo demás lo tengas bien, aunque hayas colocado tus intereses y hayas colocado tus capacidades, se te está pidiendo elaborar un mapa conceptual. Entonces sí hay que cuidar bien las características de ellos. Estos que están de este lado verde, sí son mapas conceptuales. A algunos a lo mejor les hace falta las palabras de enlace, a otros a lo mejor no establecen una relación, pero si los revisamos, todos tienen algo similar. Las características de un mapa conceptual también te las comparto en la sección de avisos y las tienes aquí también. Por ejemplo, tú tienes que iniciar con un título que viene siendo el concepto principal y lo más importante de tu trabajo. De allí nos vamos a pasar a utilizar líneas y palabras clave para unir los conceptos que siguen. Y esos conceptos que siguen deben ser los que le siguen en relevancia. Digamos que el mapa conceptual lleva una jerarquía donde lo más importante va hacia arriba y va disminuyendo por orden de relevancia. Dice que se utilizan conceptos y los conceptos deben de ir dentro de figuras geométricas. Normalmente van los cuadros, los rectángulos o los círculos u óvalos. Vamos a tener las palabras de enlace, que es lo que nos sirve a que haya congruencia en el texto. Un mapa conceptual siempre se debe de poder leer de inicio hasta final y debes de crear más o menos como una oración que se comprenda. Aquí, por ejemplo, si yo leo este cuadrito verde hasta el naranja, debe de haber congruencia. Vamos a tener también relación entre conceptos, que precisamente para esto realizamos un mapa conceptual, que tú puedas establecer esa relación entre tus intereses y tus capacidades. Voy a decir, yo tengo la capacidad de hablar en público y si esa capacidad a mí me sirve para alguno de mis intereses, entonces puedo establecer esa relación mediante las líneas de unión. Algo importante aquí, además de que realices un mapa conceptual, es que debes de utilizar la clasificación de intereses que viene en la lección del bloque 2. Si estamos viéndolo dentro de la lección, pues vamos a utilizarlos. Aquí tú vas a tener 13 intereses, 13, que te van a ayudar a centrar tus intereses en uno mismo, porque a veces decimos, es que a mí me gusta ir al gimnasio, me gusta salir en bici, me gusta correr. Realmente estos 3 intereses son uno solo y los vamos a poder enfocar en alguno de todos estos. Ya yo voy a decidir si a lo mejor eso lo puedo incluir en salud. Como a mí me gusta cuidar mi salud, ese es mi interés, la salud. Entonces, de los intereses que tú digas, a mí me gusta ir al cine, ¿qué es lo que te gusta realmente aquí? ¿Cuál es tu interés? ¿Dónde lo puedes integrar? Esto es la actividad del mapa conceptual. Vamos a tener otra actividad que nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos y esta es la que más te va a ayudar a que te veas como en un espejo. Es la actividad de la historieta. En esta historieta debes de reflejar tu futuro a 10 años. En algunas ocasiones me presentan trabajos y me dicen, yo soy fulanito, estoy estudiando en UVEG y quiero terminar mis trabajos o quiero terminar UVEG. Realmente aquí tú tienes que visualizarte en 10 años después. Vamos a tener que pensar cuántos años voy a tener en 10 años, dónde voy a estar viviendo, qué voy a estar haciendo, ¿será que ya estaré trabajando? ¿En qué estaré trabajando? O a lo mejor voy a seguir estudiando. ¿Qué es lo que yo voy a seguir estudiando? En esa historieta debes de cuidar ciertos elementos. Por ejemplo, lo que yo te recomiendo es que utilices el avatar que creas en la actividad 1, porque si ese avatar te representa a ti y tú en la historieta vas a representar lo que vas a hacer en un futuro, es la mejor manera de que tú te visualices a ti mismo como lo que tú quieres ser de grande, vamos a decir, o lo que tú quieres ser más adelantito. Debes de cuidar que el link que me compartas sea público, dado que si me lo compartes como privado, no voy a poder ver
tu historieta. Algo que yo siempre te recomiendo cuando tienes que colocar un link, coloca también evidencias de tu trabajo. Por ejemplo, si yo te colocara aquí el link o se me olvidó colocarlo, pero tengo, por ejemplo, las capturas de pantalla como la ves aquí, se supone que esta soy yo dando clases. Yo puedo revisarte mediante estas imágenes y tú sigues teniendo tu oportunidad de enviar tu segundo envío si es que tienes que realizar correcciones. Entonces, coloca tu link y coloca tus capturas de pantalla que se vean, que tú alcances a leer lo que dice en cada globito. Ahora, una historieta no es nada más contar una historia, sino que sí llevan ciertas características. Algunas de ellas te las coloco aquí en esta infografía que también tienes en la sección de avisos. Vamos a tener que una historieta se integra principalmente mediante viñetas. Y las viñetas va a venir siendo cada uno de estos cuadritos en los que aparecen los personajes que están llevando a cabo la historia que tú me vas a platicar. Vamos a tener también escenarios. Si tú, por ejemplo, me dices que tú en 10 años te ves como un chef, pues no vas a agregar escenarios de una escuela o a lo mejor de un parque. A lo mejor me tienes que integrar que estás en un restaurante o en una cocina o incluso en una mesa, haciendo incluso las compras en un supermercado, las verduras, lo que vas a ocupar, para que tu historia vaya guiándose como si fuera una película. Vamos a tener cuadros de narración. Estos cuadros son los que prácticamente los dice como un narrador. Un día, entre semana, Javier se encontraba en su casa, por ejemplo. Y vamos a tener por otra parte los globos que van a ser los diálogos que va a decir una persona. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de globos. Por ejemplo, el más común va a ser el de conversación, porque puede que tu avatar lo coloques conversando con alguien más. En este caso, mi avatar está conversando solo con la pantalla, está conversando contigo, que es la persona que lo está viendo. Entonces, por eso están colocados estos globos. En tu historieta, entonces, te representas lo que tú quieras estar haciendo dentro de 10 años. Si tú me comentas que quieres ser veterinario, vamos a representar que estás siendo ya veterinario. Y continuamos. Otra de las actividades que te ayudan a conocerte a ti mismo es en la actividad 1, el mapa estratégico. Este mapa estratégico prácticamente tú tienes que decir qué quieres de ti, cuáles son las metas que primero que nada, quién eres y cómo eres. Si tú eres una persona sociable, no sociable, una persona amigable, y qué quieres lograr, qué metas has cumplido, hasta dónde quieres llegar. Entonces, algo importante aquí es que tus metas no coloques una sola, sino que las vayas desglosando. Digamos que todos tenemos una meta gigante, pero para poder yo llegar a esa meta gigante, tengo que ir cumpliendo pequeños objetivos. Entonces, primero que nada, tengo que ver cuáles son esos pequeños objetivos que yo necesito lograr. Si mi meta, por ejemplo, es, no sé, dedicarme a ser contador público, y si yo ahorita me encuentro estudiando el bachillerato, a lo mejor esa meta la veo un poco lejana, la veo como algunos 6 años, 5 años, dependiendo, ¿no? Entonces, dentro de esos 6 años, no es como que te vayas a quedar sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer en un corto plazo? ¿Qué vas a hacer en el año que estás cursando? ¿Qué necesitas lograr? Y después, ¿qué necesitas hacer después para poder llegar a esa meta grande? Este mapa estratégico debe de representarse visualmente, que tú lo veas y en una sola imagen puedas detectar todo esto sobre ti, quién eres y qué quieres y cómo lo vas a lograr. Para ello necesitas utilizar un organizador gráfico. Aquí sí puedes utilizar cualquier organizador, ya sea los que vienen en Word ya prediseñados o en alguna página web que tú encuentres. Y debes de cuidar aquí, utilizar las reglas de etiqueta. No se vale o no es correcto que en los organizadores todo lo redactes con mayúscula sostenida. La mayúscula sostenida es como tengo aquí estas letras en rojo y estas letras en negrita.
porque dan la idea de que estás gritando. Aunque a veces lo utilicemos para resaltar una palabra importante, si todo tu trabajo lo redactas en mayúscula, da la idea de que estás gritando. Ahora nos vamos a pasar a otra parte importante que vemos en esta materia y es la utilidad del currículum y de la carta de presentación. Vamos a tener aquí una información importante. Dice aquí que el currículum es una herramienta básica en la búsqueda del empleo que permite al reclutador tener información sobre nosotros. Elaborar un buen currículum nos ayudará a superar la primera traba del proceso de selección. Vamos a tener aquí que cuando tú vas a buscar un empleo que tú dices, allí hay una vacante, normalmente nunca te toca que tú digas, vine a hablar por la vacante, vine a hablar con el dueño a ver si me contrata. No, normalmente te dicen, déjame tu currículum. Entonces, prácticamente tú dejas tu currículum y te vas. Y ahora sí que estamos a la espera de que nos llamen o no nos llamen. Entonces aquí el currículum es como ese medio por el que te vas a dar a conocer de que existes, de que estás allí y de que te interesa cubrir esa vacante. Ahora, digamos que el currículum dice aquí que te va a poder ayudar a superar la primer traba, la primer decisión entre si te llaman a una entrevista o de plano desechamos tu currículum porque no nos funcionas para esta vacante. Aquí hay una pregunta. ¿Qué hará que de 10 candidatos me llamen a mí a esa entrevista? Lo que yo te recomendaría es que tú debes de conocer sobre la empresa, saber qué es lo que están buscando ellos y de esta manera saber qué es lo que tú puedes ofrecer. No se trata de decir mentiras en el currículum, pero sí de adaptarte a lo que la empresa está solicitando. Si yo, por ejemplo, digo que quiero a una persona que para trabajar, ¿para qué será bueno? A ver, vamos, en mi campo laboral, estoy solicitando a una suplente para cubrir mi grupo de educación primaria. Si a mí me llegan currículum, ¿qué voy a buscar yo? Voy a buscar a una persona que tenga buen trato con los niños, porque hay personas que no tienen esa tolerancia. Voy a buscar una persona que pueda tener de alguna manera liderazgo, porque va a necesitar estar guiando a un grupo grande de niños. Voy a necesitar una persona que tenga facilidad de palabra. Entonces, si esto es lo que yo necesito, ¿qué currículum son los que yo voy a poner en este lado, en el que sí les voy a hablar por teléfono o a los que voy a decir, esta persona no me funciona? Entonces, si cuando tú conoces qué es lo que quiere la empresa, puedes destacar tus cualidades que ayudan a esa empresa a cubrir ese puesto. Vamos a tener aquí entonces que el currículum no va a ser algo fijo. Yo lo voy a poder adecuar dependiendo de lo que la empresa necesita y de lo que yo le puedo ofrecer. Importante aquí, no es nada más decir, la empresa quiere a alguien que sepa trabajar en equipo, le pongo que yo sé trabajar en equipo. Porque tarde o temprano la realidad sale a la luz. Es destacar lo que tú realmente puedes brindar, ¿ok? Esta actividad de realizar el currículum te va a ayudar a detectar cómo es tu perfil y qué es lo que tú puedes ir mejorando. A lo mejor tú lo vas a realizar y vas a decir, híjole, me están pidiendo que ponga experiencia laboral y yo no tengo experiencia laboral. Cada espacio que tú vayas aquí dejando en blanco es un currículum que cuando yo empleador lo vea, voy a decir, pues esta persona no tiene nada. Y con esto no te estoy diciendo que necesitas conseguir un trabajo o algo. Más bien necesitamos ver qué nos falta cubrir en esta parte. Vas a tener tú en esta actividad este formato para que tú lo vayas llenando, iniciando desde colocar tu nombre, tu foto. Vamos a recordar que este papelito es el que le va a decir a la persona que emplea, oye, aquí estoy y me interesa el puesto. Vas a tener que colocar tus datos personales porque de alguna manera te necesito contactar. Importante que coloques tus capacidades y tus habilidades. Aquí es donde tú vas a pensar, si yo quiero este puesto,
¿cuál de todas mis 20 habilidades y capacidades, cuáles 5 de esas son las que me ayudan a cubrir ese puesto? No es que enliste las 20, esas ya se irán desarrollando conforme vayas tú trabajando. En la formación académica vienen siendo tus estudios. En este caso aquí está colocado preparatoria porque es el nivel que tú actualmente estás cursando. Entonces aquí debes de colocar los datos de tu institución y algunos logros que hayas tenido dentro de UVEG. En la experiencia laboral, vamos a decir, híjole, yo acabo de salir de la secundaria y en cuanto salí de la secundaria ingresé a la preparatoria. Actualmente mis papás a lo mejor se encargan de mi mantenimiento, ellos me mantienen económicamente y yo no he tenido la necesidad de tener un trabajo, entonces no tengo experiencia laboral. ¿De qué manera puedo yo cubrir este detalle de que no tengo experiencia laboral? Eh, Aquí, por ejemplo, lo que yo siempre te recomiendo es describe tus cualidades. Si bien yo soy una persona que no tengo experiencia laboral, a lo mejor soy una persona que aprende fácil, una persona que le gusta investigar, una persona que está en constante capacitación de manera informal. A lo mejor yo quiero trabajar de mecánica y voy a llevar mi currículum. No tengo un trabajo previo en mecánica, pero sí he visto 100 videos de mecánica. A lo mejor sí, cada que sale una revista de mecánica, yo me estoy informando allí. A lo mejor me voy a veces los sábados con mi tío y ahí estoy nada más observando lo que él está haciendo. Entonces, no tengo un trabajo, no lo he tenido, pero sí tengo otras cualidades que yo pudiera colocar aquí. Si tú bien redactas, por el momento no tengo experiencia laboral, pero sí tengo conocimientos en esta área, dado que me he puesto a hacer esta cosa o esta otra, ¿sale? Entonces, trata de no dejar aquí espacios en blanco, aunque también recuerda, no es llenarlo con mentiras. Esta parte que yo te comento es la de lúcete. Imagínate que realmente tú ya estás queriendo solicitar este empleo y esto es lo que te va a ayudar a ver al final, decir, híjole, yo veo que tengo un currículum muy escaso de información. ¿Será que me hace falta desarrollar ciertas habilidades o instruirme más en el tema que me está interesando? Yo te recomiendo que este currículum lo hagas enfocado a, a la meta que tú quieres dentro de 10 años, para que de alguna manera te sirva y tú lo veas como algo que te ayude a reforzar tus habilidades y capacidades. Ahora, viene también aquí que elabores una carta de presentación. La carta de presentación como tal es una carta escrita. Por lo tanto, vas a tener que comenzar con tu saludo, con la fecha, el lugar, decirle, hola, señor Pedro, yo soy fulanito de tal, vi la vacante que publicaste en Facebook, en Internet, me interesa conseguir este puesto, dado que es un tema que siempre ha sido de mi interés. Es redactarlo prácticamente como una cartita que se mete en un sobre y se manda por correo. Entonces, trata de también en esta parte hablar de todos los beneficios que va a tener la empresa si te contrata. O sea, no es nada más que me contrates a mí y yo voy a tener el beneficio de que voy a tener un trabajo y me vas a pagar, sino tú qué vas a ganar, porque a lo mejor no vas a ganar nada. A lo mejor soy una persona floja que no le voy a echar ganas y nomás quiero entrar a trabajar por un ratito. La carta de presentación te ayuda, es de alguna manera un compromiso de le ayuda como al currículum, a decir, esta persona sí me va a hacer funcional o no me va a hacer funcional, ¿sale? Y estas serían prácticamente las actividades que vas a estar realizando en esta materia de elección de vida y carrera. Sería todo por el momento y recuerda que cualquier duda puedes escribirme por los medios que te comenté al inicio de esta sesión. Saludos, que estés bien.